presentación. La traducción no está exactamente en línea con lo que nosotros pretendemos presentar, pero de todas maneras vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. El objetivo de la presentación es demostrar los riesgos de ajustar los desalineamientos, particularmente desalineamientos laterales o conocidos como offset, con la utilización de acoplamientos flexibles en la parte de alta presión de las plantas, particularmente en la conexión de los grupos de membranas. En general y en todas las plantas, independientemente de sus tamaños, es común que nos encontremos con problemas de desalineamientos, particularmente, como decía antes, en la conexión de los colectores a los racks de membranas, también producto de los procedimientos habituales, que es el prefabricado. Ese prefabricado luego debe llegar a obra y debe montarse allí y, por supuesto, encajar todo en línea. Sabemos que eso no ocurre. También nos encontramos con problemas de desalineamiento en los conjuntos o en las conexiones de bombas con los colectores e inclusive entre las propias membranas. A pesar de que el diseño históricamente de este tipo de conexiones se ha hecho con una configuración de dos uniones o dos acoplamientos flexibles, no sé si decir hoy en día, pero en general también nos hemos encontrado, y particularmente a partir del momento de la aparición de las membranas con side ports, o sea, con las conexiones laterales en lugar de frontales, y con la tendencia o en la búsqueda de la reducción de costes, se intenta controlar los desalineamientos, particularmente los desalineamientos laterales, utilizando solamente un acoplamiento flexible. Entendemos que esto es básicamente producto, a nuestro entender, como decía antes, básicamente del desconocimiento de las reales capacidades de las uniones flexibles y el propósito de su diseño. Me refiero al acoplamiento en sí. Esta práctica, especialmente en las conexiones de las cajas de presión, presenta un alto riesgo un alto rango de riesgos que van desde fugas en las uniones hasta daños en los equipos, particularmente las cajas de presión. El desalineamiento es uno de los problemas recurrentes que, como hemos dicho, solemos encontrarnos, y debido a su naturaleza, en los grupos de racks de membranas conectados a los colectores, durante el proceso de prefabricado y debido también a las variaciones en las tolerancias permitidas entre ambos conjuntos. Cuando me refiero al tema de las tolerancias, me estoy refiriendo a que todos sabemos que durante el proceso de prefabricado, luego los ajustes, siempre hay unas pequeñas diferencias y dependiendo del rango de esas tolerancias, pues esa compensación será más sencilla o más compleja. Esta, de alguna manera, estos son pequeños ejemplos de lo que nos encontramos habitualmente. Esta es la razón por la que la industria considera que el uso de uniones flexibles en las conexiones en estas áreas, más allá de las reales capacidades de los acoples de poder acomodar o compensar movimientos y permitir un fácil acceso a las membranas para la limpieza y el mantenimiento. Previo a la introducción de las cajas de presión con las conexiones laterales o side ports, las cajas incluían una conexión frontal. Normalmente el sistema de tubería, en esos casos, se diseñaba
considerando un pequeño niple y dos acoplamientos flexibles entre el colector y la unión de las membranas. Esta configuración permite compensar una deflexión que, por un lado, es limitada para poder acomodar esos desalineamientos, así como una mínima cantidad de movimiento entre el colector y las membranas, de manera de reducir o eliminar el estrés sobre la conexión en ambos lados, en las cajas y en el colector. Cuando la industria, perdón, esto sería interesante de volvernos a la slide anterior. Sin embargo, cuando la industria fue introduciendo las cajas de presión con las conexiones laterales, hubo una tendencia en el diseño de la conexión de las cajas y colector que fue con la utilización de un solo acoplamiento flexible. Esto en la búsqueda de reducir costos, porque al quitarse la pieza de tubo intermedia y un acoplamiento, evidentemente, había una reducción en ese caso. Sin embargo, de esta manera, la compensación de movimientos o desalineamientos laterales se hace prácticamente imposible con un solo acoplamiento flexible. Un acoplamiento flexible tiene la capacidad de compensar un determinado grado de expansión, un determinado grado de contracción y un determinado grado de flexión. Sin embargo, esto tiene limitaciones. La primera de esas limitaciones es la incapacidad de un solo acople de compensar desalineamientos laterales. Particularmente hablo de desalineamientos laterales o los bien conocidos como offsets. Esa práctica, con un solo acoplamiento, incurre en sobreestrés sobre las uniones y en la distribución de las tuberías adyacentes. Más allá de la unión entre las cajas de presión y colectores, existen otros puntos críticos donde esta situación de offset pueden y suelen considerarse, como dije antes, las bombas de alta presión que conectas con los colectores e inclusive entre los propios racks de membranas. En la medida que se considere la utilización del sistema, me refiero al sistema ranurado como parte del diseño de la unión de tuberías, debido a las ventajas que el propio sistema da en el montaje, la misma configuración de dos acoplamientos flexibles debe ser contemplada en cualquier otra sección de la distribución, ya sea en la conexión de membranas con colectores o, por ejemplo, en las salidas de bombas o en cualquier otro sector de la distribución donde desalineamientos laterales que produzcan movimientos de offset puedan encontrarse. Unir tuberías lateralmente desalineadas con un único acoplamiento flexible básicamente creará un estrés residual en la unión, creará potenciales daños en la junta, particularmente me refiero a la unión propiamente dicha, creará daños en la caja de presión, que de alguna manera es el punto más débil debido al tipo de conexión, generará, obviamente, puntos de fuga y hasta, inclusive, el riesgo de separación. Me refiero al riesgo de separación de los tubos. Aun cuando el trabajador o el operario encargado de hacer la instalación sea capaz de posicionar la junta, el acoplamiento propiamente dicho, y asegurar el cuerpo del acople y ajustar las tuercas y los tornillos, esta práctica puede generar que los tubos adyacentes se curven. A veces es imperceptible, sin embargo, esto ocurre. El hecho de que se curven, porque el acoplamiento intenta alinear los tubos, es decir, llevarlos a una posición de alineamiento, valga la redundancia, perdón, el efecto sobre la unión soldada, sobre las conexiones de los colectores, será mínimo, debido a la rigidez de la soldadura, pero la curvatura del tubo, en definitiva, será lo menos grave, pero, sin embargo, la conexión sobre la caja de presión, que es el punto más débil, es la que primero se va a ver afectada. Probablemente eso no ocurra de forma inmediata,
generalmente transcurre un tiempo de operación de la planta hasta que estos efectos empiezan a ocurrir, pero si somos capaces de prever estas situaciones, pues por supuesto estaremos quitando ese estrés y esa sobrecarga sobre las conexiones de las membranas. De hecho, si los tubos son suficientemente rígidos, o si bien el niple de conexión de esa membrana es muy corto, lo que es habitual en las cajas de presión, en este caso, conseguir alinear los tubos es prácticamente imposible. Sin embargo, los operadores, los instaladores, que a la hora de montar, pues utilizando el sistema, lo que hacen es empujar o tirar de los tubos para conseguir montar ese acoplamiento. Si ese nivel de desalineamiento es mayor al admisible por una unión flexible, es fácilmente detectable, porque, como la mayoría de ustedes saben, una fácil inspección visual de los acoplamientos donde el contacto metal-metal nos está indicando que ese acoplamiento está bien montado, es suficiente para verificar si existe un pequeño gap entre los dos cuerpos del acoplamiento, desalineamiento superior a la capacidad de lo que el acoplamiento es capaz de admitir. En la situación claramente de desalineamientos laterales, donde un acoplamiento ha podido montarse, finalmente lo va a hacer en una situación de deflexión, lo que implica que no podrá compensar movimientos de expansión, que claramente sabemos que vienen producto de los movimientos de las membranas, y cuando las membranas estén bajo presión, obviamente se estará transmitiendo un sobreestrés sobre la unión, sobre la conexión de los colectores y particularmente sobre la conexión de la propia caja de presión. Es importante que durante la etapa de diseño y para poder compensar claramente esos offset, podamos tener en cuenta esa cantidad de movimiento que tenemos que compensar, la necesidad de utilizar dos acoplamientos flexibles, sí o sí, para la compensación de movimientos laterales. Luego, la recomendación de la utilización de dos acoplamientos flexibles, sí o sí, en esas circunstancias. Tomar en cuenta que ya sea para las cajas de presión de conexión lateral o de conexión frontal, la solución es exactamente la misma. Luis, tienes 2 minutos, perdona. 2 minutos. Termino. Y por último, verificar las capacidades de los acoplamientos. Esto sí, permítanme recomendarlo, verificar las capacidades de los acoplamientos flexibles basándose en las hojas técnicas del fabricante. Me voy a saltar el ejemplo que tenía para darles porque tengo solo 2 minutos para resumir. De hecho, me voy a pasar al sumario. Como resumen, lo importante, decimos, es verificar o intentar verificar o identificar las localizaciones habituales donde nos encontramos con problemas de desalineamiento, pero durante la fase de diseño. Segundo, la misma situación sobre la cantidad de movimiento que debemos compensar producto del resto de los equipamientos y poder tratarlo también durante la fase de diseño. Por último, los acoplamientos flexibles deben ser utilizados para la función para la que fueron creados, que no es para compensar desalineamientos. Definitivamente no lo es. Un acoplamiento flexible está diseñado para compensar movimientos angulares, movimientos lineales y producto de expansiones o contracciones, pero no para compensar desalineamientos. Por último, es una condición sine qua non la utilización, de nuevo, de dos acoplamientos flexibles para poder compensar desalineamientos laterales u offset. Y así,
poder evitar provocar tensiones mecánicas al sistema y, por supuesto, aliviar problemas de estrés en la instalación. Muchas gracias.